pase el aire, porque he sentido el aire viciado. He sentido el aire viciado, bien viciado. El frío no existe, ante la mente. Bueno, eso sí. Ante la mente. Si siente que hace frío, ya va a hacer frío. Caliente. ¿Qué es lo que ustedes no han entendido en la casación? Todo, ya sé, pero o sea, específicamente, ¿cuál es la parte que no han entendido? ¿Yo por qué les entrego a ustedes un recurso de casación? En primer lugar, porque cuando ustedes, algunos de ustedes, sea contador general y tengan que provisionar tal vez algunos pasivos, entonces tienen que tener cierto conocimiento sobre los procesos judiciales. Este es un proceso judicial. Profesor, ¿eso no lo ve el abogado? Claro, lo ve el abogado, pero es importante que ustedes, al momento de leer los temas tributarios, también tengan pleno conocimiento. Eso es importante. Si un contador no tiene un pleno conocimiento con respecto a lo que significa un recurso de casación, entonces los abogados siempre le van a sacar esta ventaja. Y es importante respetar algunos conceptos. Y eso lo voy a hacer presente. Pero lo que quisiera escuchar de ustedes es la parte que no han entendido. ¿Qué es lo que no han entendido? Lo que yo no puedo entender, o sea, que ¿Qué palabras no se habían entendido? No, sino que había un poco de discusión, creo que no lo llegué a entender mucho, pero que había que mencionar que los pagos a cuenta y los intereses no. Pero yo lo que tengo entendido es que los pagos a cuenta se realiza para es un anticipo que se hace para poder reducir, ¿no? Y no pagar anual el impuesto a la renta. Pero acá menciona que en algunos artículos dice que los intereses moratorios. Pero yo pienso que los intereses moratorios se da cuando uno no cumple con el dicho pago, ¿no? Ya de ahí vienen los intereses moratorios o la multa que se hace. Y un poco que no llegué a entender eso porque... Perfecto. ¿Qué los intereses? Ya, perfecto. Eso sí lo que claro. ¿Qué significa? ¿Qué más? Delegada, ¿quién es delegada? Ya, anda anotando su nombre del alumno en participación ahí en la relación. ¿Alguien más? Ya se supone que todos han hecho su resumen, su mega resumen y me han enviado por correo. Trábajalo bien, ya fuiste, la realidad, no quiero hablar con nadie. Ya no. Profesores, que nada. Se les acabó el tiempo, gracias. Vamos a ver acá. Profesor, ¿puedo hacer? Profesor. Sí. Lo que yo no he entendido, bueno, ¿cómo se llama? La parte de, como, creo que hay que saber un poco más de derecho, algo así, pero, o sea, eso creo como general, cultura general. Yo me confundo mucho con las salas, cuando dice la 20ª sala o la Corte Suprema, claro, hay jerarquías, ¿no? Entonces, pero para comprenderlo, digamos, al 100, tendría que saber el nivel de las Cortes o así, la Suprema. En este caso, yo pude ver que, claro, la SUNAT con el Tribunal Fiscal, ¿no? Están en contra de una empresa, ¿no?
y ellos han resuelto una RTF, ¿no? En una RTF. Sin embargo, la empresa encontró un precedente vinculante a través de otro, digamos, otro causal, ¿no? Que lo vinculó con el causal que se pronunció el 2021. Entonces, a través de ese vinculante, ellos pueden argumentar, o sea, poder contrademandar a la empresa que está, a la SUNAT, mejor dicho, y al Tribunal Fiscal, ¿no? En el tema de lo que dijo el compañero, de los intereses moratorios, ¿no? Capitalización de intereses. Pero en general, eso es lo que no entendí. Ya. Eso está muy interesante. Precedentes vinculantes. Me da alegría que realmente lo lea. El que no ha leído solo se está perjudicando. Sí. Creo que lo que mencionó fue sobre los intereses moratorios, lo que creo que está considerando, bueno, como lo entendí, lo que está considerando las plantas de intereses moratorios por la modificación del coeficiente para el cálculo de pagos a cuenta. Entonces, no sé, cada cuánto tiempo se modifica el coeficiente. Buen punto. Delegado. El nombre del joven y del joven, los que están participando. Eso le va a ayudar a el examen final. ¿Qué más? ¿Nadie más ha leído? ¿Ah? A ver. Profe, también hubo una parte donde hubo un caso que ellos querían apelar, me parece, y no podían utilizar, algo así como estaba mencionando Brian, que ellos querían utilizar algo a su favor, como un caso ya precedente, pero no podían utilizarlo porque estaba prohibido, no me acuerdo por qué exactamente, pero me parece que solamente podía utilizarse exclusivamente en esa sentencia y no se podía utilizar en otras, o sea, en este caso no se pudo utilizar y me parece que por eso no la aceptó. Me parece que era la capitalización de interés, no me acuerdo muy bien, pero hubo una parte que mencionaba que no había momentos donde solo la sentencia podía ser utilizada en ese momento y no en los demás casos similares. Ahí. Esas son sentencias en casos concretos. Ajá. ¿Qué más? Quiere decir que al resto lo han entendido todo, ¿no? No, eso no tendría que ver con lo que dice esto, que es un carácter de precedente vinculante obligatorio. Claro, así es. Así es. Tiene carácter vinculante, es correcto. Y en ese caso, cuando es de ese carácter, no se podría utilizar para otros casos también. Se podría utilizar siempre cuando sea vinculante. Pero En este caso no. si no es. Ahí eso es lo que vamos a analizar. No, acá dice que procede. Precedente vinculante. ¿No? Sí. ¿Alguien más? Quiere decir que el resto se ha entendido, ¿no? Sobre la capitalización de intereses, se dice que cuando usted no cumple, le aplican el primer año con el importe establecido, pero para el segundo año también debe ser con el mismo importe y no sobre la capitalización. Claro, es que esto tuvo una vigencia y después ya no se capitalizaban los intereses, ¿no? Eso también voy a explicarles ahorita. Más o menos para sacarte la duda, ¿no? ¿Cómo es una capitalización de intereses? Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Diana. Yo hago un contrato con Diana. Cada año vamos a capitalizar los intereses. Tú me prestas 100.000 soles al 10% anual, si no te pago se capitalizan los intereses, ¿de acuerdo? 100.000 el primer año, no le pagué, pasaron 12 meses. ¿El 10% cuánto viene a ser? 110.000 sería, ¿no? O sea, 10.000 más 100, 110.000.
O sea, 100.000 el capital, los intereses ¿cuántos serían? 10.000. La capitalización de intereses quiere decir que para el 1 de enero del año siguiente, mi capital ya no va a ser 100, sino 110.000. Ahora vamos a calcular, sobre los 110.000 se calculan los intereses. Eso quiere decir, eso es capitalización de intereses, y eso fue hasta el 2004, si no me equivoco. Adelante. ¿Cómo están los días? Ella vive más lejos que yo. Entonces, después en el 2005, si no me equivoco, si la memoria no me falla, salió una norma y dejó ya de aplicarse lo que es la capitalización de intereses, según el Código Tributario. Entonces, es materia discutible, ¿no? Porque a veces los casos que se ventilan, digamos, son del 98, pero como se presenta recurso de reclamación, apelación, va a un proceso contencioso administrativo, va a la Corte Suprema, ¿no? Llega a casación, entonces, y de la casación piden una ampliación de la casación, entonces tratan de dilatar todos los procesos a ver si la otra parte se descuida o no. Entonces, en ese tiempo, ¿qué es lo que sucede? Si tú debías un impuesto, los intereses se acumulaban. Y pasaba el tiempo y pasaba el año, de nuevo los intereses más la deuda tributaria formaban una nueva base, y eso era capitalización de intereses. Eso pasaba antes, ¿no? Entonces, si yo no me equivoco, fue hasta el 31 de diciembre de 2004. En el 2005 me parece ya se liberan los intereses. Y a partir de ahí ya solamente existe capital, ya no existe la palabra capitalización de intereses, ya no. Solamente sobre el tributo insoluto ahora se aplican los intereses. Profesor, ¿qué significa tributo insoluto? Los impuestos dejados de pagar. Los tributos dejados de pagar son los tributos insolutos. ¿Ya? Dejados de pagar. Ahora quiero buscar el material para colocarlo acá. ¿Qué otro más? ¿Hay más? ¿Eso es todo? Pero ¿dónde están las copias que mandaron? Ah, no, estoy bien. Acá tiene que estar el material. Veo un muñequito de su cara. Espera. Ah, ya sé, muy bien. Me acuerdo de eso.
Ah, ya. A ver. Ahí está. Corte Suprema de Justicia de la República, Sala de Derecho Constitucional y Social. Aquí, como ustedes pueden ver, la parte superior derecha este es un sello digital, ¿no? Corte Suprema de Justicia, ¿no? Si no, es un sistema de notificación, ¿ya? Un sistema de notificación que hace el mismo Estado, ¿no? De forma electrónica, ¿ya? Así como tenemos el buzón electrónico de SUNAT, bueno, cada abogado pide un correo, ¿no? Electrónico también al Poder Judicial a través del SINOVE. Se llama SINOVE. Entonces, ustedes escriban acá SINOVE para que puedan tener más o menos una noción. SINOVE, Poder Judicial. Entonces, acá yo puedo poner mi usuario, mi contraseña y ingreso a toda mi información electrónica, ¿de acuerdo? Todos mis juicios, todos mis procesos judiciales están acá. Todos los procesos. Profesor, tengo una demanda de alimentos, acá va a estar. Profesor, tengo una demanda de obligación de ser consumo de dinero, aquí debe estar, ¿no? Profesor, tengo un contrato de nulidad de acto jurídico por simulación absoluta, aquí va a estar. Entonces, eso es. Ese es el sinónimo. Sede, Palacio de Justicia, Vocal Supremo, Urmeo, Bermejo. Cuidado con este pedido, Rolando, Pau, bueno, esos son las personas que lo procesan, ¿no? La fecha, la resolución judicial y la Corte Suprema y es una firma digital. ¿De acuerdo? La casación, ¿cuál es el objetivo de la casación? ¿Cuál es el objetivo de la casación? Anular una sentencia. Es buscar infracciones legales, buscar los errores en el derecho. Ese es el objetivo de una casación. Ahora, voy a explicar el estilo Kindergarten, ¿no? Por Kindergarten voy a explicar. Casación, casa, o sea, de casar, ¿no? Casa los errores del derecho, ¿ya? Para que puedan más o menos entender, casación, ¿de acuerdo? Bien, acá dice nulidad de resolución administrativa. Profesor, ¿por qué dice resolución administrativa si estamos en un proceso judicial? Porque es con acción en sede administrativa. Entonces, lo que está en sede administrativa, cuando llega al Poder Judicial, lo que estamos pidiendo es la nulidad de esa resolución administrativa en el Poder Judicial. ¿Entienden? Nulidad quiere decir que se declare nulo todo el proceso que ha hecho la SUNAT desde el inicio. Por eso nosotros pedimos nulidad de resolución administrativa. Resolución, voy a explicar como a Peter Castell. Resolución de resolver. ¿Ya? De resolver, para que puedan entender. ¿Ya? Estamos pidiendo la nulidad de lo que resolvió la administración pública, en este caso la SUNAT. ¿Está claro? Dicho esto, aquí hay una sumilla. La sumilla ya saben qué significa, ¿no? Sumilla. Ahora, el resumen. Precedente vinculante. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con precedente vinculante? Precedente quiere decir que han existido hechos anteriores, hechos jurídicos relevantes que afectan al derecho tributario, pero que ya se han resuelto de alguna forma. Y por lo tanto, lo que hace la Corte Suprema es emite una casación, ¿no? Emite una casación, acá está la 66-19-2021, para que sea vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? De aquí, de esta resolución, acá, de esta resolución, en adelante, ¿no? En adelante, cualquier problema relacionado a los intereses de impuestos, cualquier contador hace presente a la SUNAT y le dice: SUNAT, no me puedes cobrar los intereses, pero no me puedes cobrar los pagos a cuenta que no he realizado, porque a través de la casación 66-9 y es extinguido, porque yo ya presenté mi declaración jurada anual.
O sea, ¿quién te va a cobrar la SUNAT? Solamente los intereses generados. Pero ya no el pago de cuenta impuesto a la renta, porque ya tú lo pagaste. Si era ilógico, porque si tú ya presentaste tu DJ anual, tu declaración jurada anual, entonces ¿para qué vas a presentar o para qué vas a pagar los pagos a cuenta? ¿No? Profesor, no lo entiendo. Ya, voy a explicar. Vamos a recordar lo que el profesor Apasa les ha enseñado, ¿no? Sí. Miren, no se preocupen, jóvenes. Acá ustedes se van a pulir bien el derecho. Miren. Su vida se sabe mejor. Miren, aquí está el 1 de enero. Vamos a utilizar un ejemplo nada más. 2023, y acá está el 31 de diciembre 2023. Primero les voy a enseñar cómo es, ya luego ustedes lo interpretan. Pero es importante que conozcan los términos jurídicos. El nomen juris del derecho tributario. Profesor, ¿qué es el nomen juris? El nombre jurídico. ¿Ya? Es como les dije en la primera clase. Una cosa es decir beneficio económico y otra cosa es utilidad. ¿Sí? Otra cosa es decir a la batería, causa, a la web, ¿no? Otra cosa es decir, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Más educado, ¿no? Entonces, la NIC utiliza el término beneficio económico. Utilidad es una causa, a la batería, ¿no? Ya. Entonces, ustedes no pueden utilizar sus propias palabras en el derecho tributario. Se tiene que corregir, ¿eh? Se tiene que pulir. Profesor, ¿qué nos trata de decir? La palabra compañía no existe en el derecho tributario. Si no, como Magali Medina te voy a decir, ¿what? No entiendo. No entiendo. ¿Qué es compañía? Empresa, tampoco. El nombre juris es contribuyente. No existe otra palabra, contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a utilizar ese término. Todos los términos que están en el derecho, ustedes tienen que pulirse. Y esos términos jurídicos son los que tienen que empezar. ¿De acuerdo? Bien. Cuando nosotros, miren aquí por favor, cuando nos expresamos a una fecha de inicio, a una fecha de término, este periodo se conoce como cómputo. Miren, este es el cómputo. Cómputo, el nombre en el derecho tributario, ¿no? Por ejemplo, todo este es el periodo 2023. ¿Cómo es que yo he elegido el impuesto a la renta? El impuesto a la renta, ya, acá, vamos a poner acá. Para el derecho tributario, aquí recién nace. Nacimiento del impuesto a la renta. Miren, acá, aquí nace el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Salud. Artículo 57 de la ley. Profe, qué chévere enseña. Ay, gracias. Artículo 57 de la ley. ¿De acuerdo? Tenemos una fecha de inicio, una fecha de término, y todo eso es el cómputo de un periodo. Profesor, ¿quiere decir que estoy obligado a pagar a partir de 31 de diciembre? No. ¿Por qué? Ha nacido la obligación. Perdón, ha nacido el impuesto a la renta, pero no la obligación. ¿La obligación cuándo es exigible? Ajá. No confundas obligación con nacimiento. Nacimiento, 31. Si tú verificas el cronograma, vamos a poner acá, el RUC de la empresa es, vamos a poner acá, 20, 50, 7, 8, 9, 2, 6, 81. ¿En qué termina? Número 1. Voy a fijarme en cronograma, ¿ya? Voy a fijar en el cronograma de impuestos, el cronograma anual. ¿Cuándo vence según el cronograma anual? Comienzo a revisar. Y San Google me lo va a decir. Vamos a Google. Escribo cronograma anual. Renta 2023. Ya está. Miren, aquí está. Cronograma de vencimiento de impuestos a la renta ejercicio 2023. Según último dígito de su número de RUC. El 1, ¿cuándo vence? 28 de mayo. Ajá. Vence el 28 de mayo. Acá está. El RUC, que termina en 1, vence el 28 de mayo. Entonces, el 28 de mayo del 2024, ese es el vencimiento de la presentación.
de la declaración jurada anual. Miren, acá. ¿Es exigible hasta el día 28? Hasta aquí. ¿Hasta acá? No. No es exigible. ¿Qué pasa con el día 29? Ah, 29. Ya, esa es otra cosa. 29 de mayo en adelante, acá sí es exigible. Exigible. ¿Cuál es exigible? El impuesto a la renta. ¿Cómo se determina el impuesto a la renta? Ustedes ya saben, cuando se presenta KLJ, ingresos menos gastos igual. A ver, la utilidad hay que ponerlo así, ¿no? Por si acaso. Así. Tienes Utilidad. La U, ¿no? Ingreso menos gasto igual utilidad. La U. La U, ¿qué significa? Utilidad. Esta utilidad tenemos que pagar el 30% acá. O sea, 29.5, ya, 29.5 que es el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? 29.5. Como es 29.5, el Estado no me va a esperar para sostener el gasto público el 28 de mayo o el 29, que es exigible. Entonces, en el mes de enero, ¿qué es lo que me piden? En el mes de enero, un pago a cuenta. Ahora, pago a cuenta es un término mal utilizado. Los chilenos y los argentinos, ellos dicen anticipos, ¿no? Para Chile es ganancia, impuesto a la ganancia. Para Perú, impuesto a la renta, ¿ya? Ese anticipo, la forma correcta es anticipo, en verdad. No es pago. Profesor Parquea, tendría que explicarte lo que es el libro de obligaciones. La estatua, ¿se acuerdan del ejemplo que les hice de la estatua? De lo que significa prestación de servicios. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué significa prestación? La conducta esperada, ¿no? La conducta esperada. Yo le decía a, ¿cómo te llamas? A Yomer, ¿no? Si me hace una estatua, digamos, le pago 100.000 soles, ¿de acuerdo? Entonces, si él me dice, por favor, me puede dar un adelanto del 50%, ese adelanto no se llama pago a cuenta. En el libro de obligaciones del Código Civil se denomina anticipos, ¿de acuerdo? Anticipos. Ahora, cuando yo le pago a los otros 50.000 porque ya terminó la estatua, ¿no? Esa obligación ya es exigible porque ya terminó. Yo tengo que honrar el contrato. Entonces, para una prestación, lo que él ha hecho, la conducta esperada, para una prestación hay una contraprestación, que es el pago. ¿De acuerdo? Entonces, recién surge el término pago, cuando tú has terminado la prestación. Antes no. ¿De acuerdo? En los anticipos no. Tiene que terminarse la prestación del servicio. Entonces, pago es cuando se termina, ¿no? Cuando se termina la prestación, cuando se culmina la prestación. Por eso en el derecho uno dice que para toda prestación existe una contraprestación. En este caso, miren, acá, el impuesto a la renta, ¿cuándo nace? El 31 de diciembre. ¿Cuándo es exigible? El vencimiento al día siguiente ya es exigible. Mira, es exigible. Pero el Estado va a esperar, no. ¿Cómo se debería determinar este adelanto que le estás dando al Estado? ¿Paga cuenta o anticipo? Anticipo, es el nombre correcto. ¿De acuerdo? El pago es esto, acá. Le pagas toda la obligación cuando presenta la DJ anual, esto es pago. Hay que tenerlo presente. Este pago de cuenta va a ser exigible siempre y cuando, ahora, yendo al caso que tenemos de la casación, solamente es exigible, digamos, puede ser hasta un día antes. Vamos a poner así, un día antes. Profesor, ¿y por qué? Un día antes porque tú todavía no has presentado la declaración jurada anual. Cuando tú presentas la declaración jurada anual, ¿no? El día 28, si presentas, entonces aquí estás determinando cuánto es el impuesto a la renta. Aquí, al día siguiente, tú ya estás determinando. Aquí hay una determinación del tributo, o denominada también liquidación. ¿Ya?
liquidación. Ahora, aquí hay profundizando un poco los conceptos. El contribuyente liquida, el Estado determina. Por eso es que el Estado te emite, cuando te hace una fiscalización, resolución de determinación. Profesor, ¿y eso en qué parte de la ley está? No, no está en una parte de la ley, eso es doctrina. Pero es bueno que ustedes lo sepan. El contribuyente liquida y SUNAT, ¿no? La administración tributaria, determina. Quiere decir que de eso ya no se puede cuestionar. ¿De acuerdo? La SUNAT emite una resolución de determinación. Entonces, este pago a cuenta, mira acá, este pago a cuenta, si tú no lo pagas, estás un día antes, SUNAT te va a cobrar los intereses. ¿Enero cuándo vence? Vamos a ver. Ahora buscamos el programa mensual. ¿Cuándo venció enero? Acá hay que enseñarles todo a ustedes.